vota, vota, vota en naranja, vota, vota, vota en naranja, vota, vota, vota en naranja, vota, vota, vota en naranja. Rosa el águila naranja por un cambio verdadero, el movimiento ciudadano es para ti. Ven a nuestro lado, el movimiento ciudadano es para ti, es por ti, es el verdadero cambio. Vota, vota, El verdadero cambio. Buenas tardes, amigos cibernautas. Compañero Memo, buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Pues un número más de nuestro magazine Busca tu Media Naranja. Hoy, 18 de septiembre, estamos grabando a las 18:30 horas. Y bueno, pues vamos a abocarnos a un tema que es obviamente algo que nos preocupa mucho, y sobre todo a toda la clase trabajadora, a todos los que nos reconocemos como clase trabajadora, y que tiene que ver precisamente con esta reforma laboral que impulsó Felipe Calderón, y en donde, bueno, estamos ya en la discusión. Y el título del video se llama El Frente Progresista y la Reforma Laboral, porque vamos a analizar cuál ha sido el actuar, en este caso, de nosotros, del Movimiento Progresista, a través de nuestros representantes visibles, que en este caso es Martí Batres por el PRD, Adolfo Oribe por el PT y Luis Alcalde por parte del Movimiento Ciudadano. Y para poner un poco en contexto esta situación, el pasado jueves 13 se instaló formalmente lo que fue la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues aunque ustedes no lo crean, me aventé el canal del Congreso en la repetición el día sábado. Vi ahí la instalación, escuché todos los discursos, incluyendo lo de nuestros tres compañeros. Y bueno, Memo, yo quisiera comentarte que desde mi óptica, Adolfo Oribe, que además es una persona ya mayor, pues la verdad es que fue el que colocó mejor desde mi perspectiva el punto, ¿no? Porque él le hace el comentario al presidente de la mesa directiva, que es de una confederación de trabajadores, en donde pues se la puso en la yugular. La verdad es que se vio muy hábil Adolfo Oribe, planteándole que, bueno, hace una retrospectiva de todos estos derechos laborales ganados pues en los años 30, en los años 40, y pues prácticamente le dice, bueno, pues tú eres un representante de los sindicatos, de tu confederación, y bueno, pues la pregunta es, ¿qué van a hacer? Y obviamente esta confederación, la CTM, pues es del PRI. Entonces la verdad es que Adolfo Oribe se vio muy hábil en esa parte. Luego Martí Batres me parece que hace un posicionamiento que tiene que ver con cómo se entrega esta reforma, y que pues prácticamente se quiere transitar por la vía fast track, aunque hay que reconocer que está apegada a una normatividad en donde no se peligro, sí, así es, y que bueno, pues ahí no hay discusión, pero Martí lo coloca también en esa parte de decir, bueno, pues tenemos apenas 15 días para poderlo analizar, y posteriormente le toca a la compañera Luis Alcalde, que es del Movimiento Ciudadano, aunque ella ya ha manifestado su solidaridad con Morena, abiertamente lo ha dicho, y pues qué bueno. Y en este caso, Luis Alcalde me salió un poco, Memo, porque siendo la diputada más joven que de los que yo vi ahí que integran la comisión, la verdad es de que pensé que sí iba a ir por esa ruta, y fue un posicionamiento inicial que a mí no me agradó tanto, ¿no? Porque creo que en este sentido ella debe haber aprovechado con datos que, como ahorita los vamos a presentar de parte de la Organización Internacional del Trabajo. Hay que decirle a nuestros amigos cibernautas que México tiene firmados convenios con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y que tiene una visión respecto a lo que es el empleo, precisamente, específicamente en el ámbito juvenil, y que creo que ahí a Luis Alcalde le faltó que sus asesores pues le dieran más carnita para hacer un posicionamiento mucho mejor al que hizo en ese momento, ¿no? Entonces fue un posicionamiento, me parece un poco superfluo, pero bueno, también hay que reconocer que fue su debut, ¿no? Ahí como legisladora, y bueno, pues hay que asumirlo. Y un comentario adicional, Memo, es que no vi yo al frente, y eso hay que poner alerta. Yo espero que en estos días, conforme se vaya dando, de hecho ayer se presentó la Secretaria del Trabajo, y ojalá en el fin de semana se hayan podido reunir, porque me parece que tenemos que ir juntos en un discurso mucho más armado a nivel de frente, no tanto
diseminado por partido, porque creo que eso no nos beneficia. Es decir, tener una estrategia conjunta es lo que más nos puede dar, ¿no? Ahorita pasaremos ya al análisis de lo que pasó ayer con la Secretaría del Trabajo, pero el primer rebote que quiero hacer contigo, Memo, es sobre esto que fue la instalación de la comisión, en donde yo, eso fue lo que aprecié. Entonces, ¿tú cómo estás viendo el proceso que está llevando ahorita el análisis de esta reforma? Fíjate que, bueno, desde mi perspectiva internacional, ¿no? Como yo lo voy a poner ahí, no vi ninguna acotación en ese sentido, ningún análisis que fuera en ese rumbo. Y es que para mí esto también tiene que ver, ya no podemos entender a la dinámica de México por sí sola, Mauricio, como un ente aislado de lo que pasa a nivel internacional. Esto de la reforma laboral también tiene que ver con la internacionalización y la división y especialización del trabajo a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Para mí, lo que pasa es que, si recuerdas, en algún momento grabamos un video donde decíamos que México, pasara lo que pasara, en esta próxima década, se iba a convertir en la séptima economía del mundo. Y eso genera también que México, a pesar, fíjense, a pesar de que existe un ambiente a lo mejor que podría no ser propicio para la economía y el comercio, por la situación del crimen organizado y a lo mejor otras situaciones de corrupción, de falta de transparencia, a pesar de todo se convertirá en esa potencia para ser un gran centro mundial de la producción. Y eso provoca que nosotros en esa situación nos estemos convirtiendo y estemos a la altura de países tan importantes como China, como India, como Brasil, como el BRIC, como Rusia. ¿Por qué? Porque esta especialización de la producción se está llevando a estos países. ¿Y qué pasa? Si existe una especialización de la producción, obviamente existe una especialización de la mano obrera. Pero para que esa producción sea más barata, pues cambia la situación de la fuerza laboral. ¿Quieren cambiarla? No, cambia por sí misma, porque es más demandante, porque México va a ser así. Pues. Entonces, ese es el riesgo en el que se está. Y México, en esa parte, yo lo comparo un poco con lo que va a pasar con China. Si te fijas, esa es la parte donde se quiere cambiar los salarios al trabajador para hacerlos más cortos, ¿no? más pequeña la jornada laboral. Y por lo tanto, pues puede prácticamente poner al trabajador en una situación muy complicada por cada hora que trabaja, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que pensar bien las cosas. También, ¿qué tipo de país queremos? Sabemos que México es un país que genera mucha riqueza, es un país muy desigual. Entonces, si nosotros nos acercamos a esto, yo que personalmente he criticado tanto, que es el modelo económico que sigue China de producir masivamente, seguir con un crecimiento, pero bajando los salarios. O sea, México sí se puede acercar en un momento dado eso. O sea, sí debe de haber esa perspectiva de cómo se está dando el proceso de la división del trabajo internacional. Y me hubiera gustado que alguien lo pusiera ahí en la tribuna. ¿Por qué, Mauricio? Porque eso tiene que ver, la especialización de la producción y de la clase trabajadora tiene que ver con los jóvenes, porque México se va a convertir en esa potencia. No por su fuerza o por sí la dinámica laboral que tenga, pero especialmente por la población económicamente activa tan grande que va a tener, en comparación con todos los países del mundo, lo voy a decir así, que va a estar en ese ranking mundial de los primeros países con mayor población económicamente activa, lo que provocará que cuál entonces va a ser la situación de estos jóvenes, que al final, si se hace la reforma laboral, serán los más afectados para otros temas que hemos comentado, como el sistema de pensiones. Por eso empecé mi comentario así, desde el punto de vista internacional, porque eso va influyendo a qué tipo de especialización de la población económicamente activa se está teniendo, con qué salarios y bajo qué condiciones van a trabajar para continuar la producción, porque en una de esas es una mano de obra especializada, pero pobre. Pero además no solamente eso, lo quiero argumentar a tu favor con una nota de la Organización Internacional del Trabajo, en donde está en la página de internet y dice empleo juvenil. Dice, el mundo enfrenta una crisis de empleo cada vez más grave. Los jóvenes tienen 3 veces mayores probabilidades de estar desempleados que los adultos, y más de 75 millones de jóvenes en el mundo están buscando trabajo.
la OIT ha advertido sobre el riesgo de una generación de trabajadores jóvenes marcada por una mezcla peligrosa de alto desempleo, creciente inactividad y trabajo precario en los países desarrollados y en un aumento de trabajadores pobres en el mundo desarrollado. El programa de empleo juvenil de la OIT opera a través de una red internacional de especialistas de los departamentos técnicos de la OIT en la sede de Ginebra y en más de 60 oficinas, bla, bla, bla. Bueno, y tú dices, claro, Mauricio, perdón, dice trabajadores pobres en un mundo desarrollado. Así es. La economía sigue, es lo que te decía, la economía sigue creciendo. Estos países desarrollados, ya no me gusta decirlo en vías de desarrollo, porque se han ido desarrollando. Y este BRIC que se tiene ha ido creciendo de tal forma que su crecimiento económico continúa, sí, y se van fortaleciendo cada vez más. Las situaciones de esos BRIC, donde México está participando a su altura, o comienza a participar a su altura, es qué posición está jugando México dentro del escenario mundial y qué tipo de población especializada va a tener para el siglo XXI. O sea, es un tema coyuntural. Pero además es coyuntural y también, bueno, es estructural. Pero no, ahí es el fondo, porque tenemos una visión diferente, precisamente la gente del movimiento progresista y el gobierno, y en este caso el PRI. Pero destaco, por ejemplo, el día de ayer, en la presentación de la secretaria del Trabajo en San Lázaro, alguien con el cual podríamos tener diferencias sustantivas por todo lo que hizo con el PEMESGate, y ahora es diputado, otra vez con fuero, Ricardo Aldana, que representa al sindicato de los petroleros, dijo algo que es muy importante, Memo, insisto, teniendo las diferencias de otra índole, pero en esta parte me parece que sí, también abonó en la discusión, en algo que tiene que ver con, a ver, ¿qué está pasando en España? En España tienen una crisis muy severa, que ahorita también en un encabezado de la propia página de la OIT, ahí queda. La crisis en España revela una creciente división a nivel del empleo. La ola de malestar social que ha afectado recientemente a España refleja el aumento de la disparidad en términos de empleo entre el campo y la ciudad y entre el norte y el sur del país. Y viene todo lo demás. Pero lo que sabemos de las movilizaciones, y que en este caso, el diputado Ricardo Aldana, lo que señala es, bueno, ¿y entonces hacia dónde vamos? Precisamente a las grandes movilizaciones, a los grandes paros. Acaba de parar el sistema de transporte en España el día de hoy. Eso es lo que está esperando el gobierno mexicano, es lo que están esperando algunos priistas, no estos que están visualizando esta situación del sector de los trabajadores. Ojo con eso, porque además el discurso, Memo, es, ok, es que ya existe, fíjate nada más lo contradictorio de lo que somos como país, y en este caso de las autoridades. Dicen, es que hay que reglamentar lo que ya existe, y te dicen, oye, es que ya existe el outsourcing, porque en lugar de ir precisamente a aplicarle la ley, estas empresas que son empresas, algunas hasta empresas fantasmas, que lo único que tienen es que no pagan impuestos, Memo. Bueno, ya no digas, pues no tienen sede física. Así es, ni siquiera tienen sede física, que lo manejan a través de una computadora. A ver, y la pregunta sería a los tontitos de la Secretaría del Trabajo que han gobernado el PAN. ¿Por qué no hicieron lo que corresponde precisamente a poder seguir bajo la vía legal a estas empresas de outsourcing? ¿Por qué no en este momento se les está metiendo a la cárcel por estar evadiendo impuestos, pero también por estar evadiendo el pago de lo que es la seguridad social? Y nos quejamos de que tenemos un seguro social, nos han dicho y nos han vendido la idea de que ya no tiene recursos para operar. ¿Cómo es posible que hemos sido en este momento objeto de la ilegalidad y ahora lo que quiere hacerse es regular la ilegalidad? Entre muchos otros de los argumentos que hay para poder echar para atrás esta reforma propuesta. Y yo sí creo que en este caso, y vamos a enviarle el video a la diputada Luisa Alcalde y a sus asesores, porque me parece que tenemos nosotros que incidir precisamente con mayor argumento que tiene que ver, en el caso de ella como joven, impulsar mucho que el daño principal que se le está haciendo con esta reforma laboral es a ustedes los jóvenes. Es algo que no hay que quitar el dedo del renglón, porque es vital salvaguardar los derechos laborales de todos los jóvenes, que van a ser 30 millones, 35 millones de personas en un lapso no mayor de 3 años, que ese es nuestro bono demográfico, que además se está desperdiciando. Sí, no, es que ese bono demográfico es tremendo porque es superior a la población de muchos países
Al menos te puedo decir que de la mitad de los países del mundo, más de la mitad de los países del mundo, es mayor la población de México que la población total que estos países tienen, ¿no? Entonces, eso ya significa una gran fuerza. Luego, ahí sí coincido contigo, deben de quedar claras las dos visiones del proyecto que se tienen. Es una visión, la otra, la del PRI y la del PAN, en el sentido de llevar el proceso económico en otra forma. Ellos suponen, bueno, es en parte una forma teórica, más allá de los intereses que existan y persigan, que los hay, que existen, ellos suponen que en el momento de reducir los costos, eso va a hacer que la producción todavía sea mayor, que el crecimiento sea mayor, en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Eso qué está provocando? La situación que realmente genera y lo que se espera por parte de ellos es que sigue el crecimiento macroeconómico, pero realmente no el micro. Esa es parte de lo que yo me he opuesto tanto, que es en realidad lo que hace el modelo chino, y que es una cosa que yo no lo puedo, simplemente no lo puedo aceptar. Entiendo la dinámica del capitalismo, como dices, muchos de los productos que se hacen en Estados Unidos, de las bolsas de lujo, de uniformes deportivos y de lo que se hace en China. Pero si se hace en China es parte porque este gobierno autoritario ha permitido esos salarios miserables que hacen que entonces la producción se mueva a ese lado, y es parte de lo que está pasando en México, y tenemos que ver qué tipo de país. No, y tenemos que tratar de orientar a nuestros ciudadanos para evitar que eso suceda, Memo. Tenemos que garantizar que la gente tenga salarios dignos y además con todos los derechos laborables. Eso es algo muy importante, y yo creo que sí hay margen, de poder tener empresas eficientes que garanticen buenas utilidades y que garanticen un buen salario, porque esas son las dos visiones. Obviamente, si nos remitiéramos a esos años 30, 40, cuando venía el México bollante, estaba pasando un equilibrio en donde las empresas tenían, algunas de ellas ya consolidadas, tenían a sus trabajadores bien pagados, y obviamente su valor de su dinero tenía en ese momento la capacidad para poder tener una mejor calidad de vida. Perdón, me perdonaba para terminar la idea. En este caso, por ejemplo, vemos cómo el propio Seguro Social se construye la unidad habitacional, la unidad de medicina y además la unidad deportiva. O sea, tenían una visión, en ese caso, esas autoridades, de acercar al trabajador todos los elementos para tener una calidad de vida con él y su familia de manera importante. Hay cosas que se van dando por la propia dinámica del crecimiento poblacional. Por ejemplo, es un hecho que existe más población económicamente activa que antes, pero tiene que ver también, fíjate, Mauricio, con una aspiración que ha tenido nuestro país y que realmente no se ha cumplido. Así como la educación no hemos alcanzado la cobertura total de la población, mucho menos hemos alcanzado la cobertura en la seguridad social. Y veíamos en un análisis que hacíamos tú y yo, que analizando la población que existe en el Distrito Federal, la mitad de la población no tiene ningún tipo de seguridad social. A pesar de que se han impulsado programas como lo del Seguro Popular, a pesar de que existe el IMSS, el ISSSTE, a pesar de todo, en el siglo XXI, en el DF específicamente, 1 de cada 2 no tiene ningún tipo de cobertura social. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, si México va a entrar a ser esa séptima economía del mundo, va a entrar siendo un país rico, pero todavía más desigual. La reforma laboral que se haga, que quizás sea necesaria, pero tiene que ser en las condiciones para favorecer el crecimiento del obrero. Es tan fácil que si se reduce a tanto la clase media, entonces la población se pone en una situación insostenible, porque entonces si el 70% de la población está con salarios mínimos, es una situación no solo de ilegitimidad para el gobierno, sino económicamente de que esa población deja de tener menor poder adquisitivo, y todo lo que se tiene pues obviamente se deja de comprar y se producen otros males, como que se para la producción, como que hay una sobreacumulación, como que ya no se puede mover el capital. O sea, son muchos los factores que influyen en eso. O sea, no es solo un término de, es que quieren que sean pobres. No simplemente es eso. Nuestra argumentación es para decir que todo esto es para hacer un México más rico,
pero más rico a nivel individual. No tanto entender la riqueza del país desde el sentido macro como si lo hace China. Seguir insistiendo. Y que lo hacemos nosotros, porque tenemos a los más ricos del mundo. Exacto. Ese es el punto. Pero propiciar que el crecimiento sea a nivel micro desde el trabajador, desde el empleado, que es al final esa persona que, quieras o no, compra la canasta básica y que es la persona que con el poder adquisitivo mínimo o que tenga, que le alcance, es la persona que consume finalmente. Y que consumimos más. Y si no puede consumir, entonces todo es un desequilibrio total. Ni siquiera de la parte de la población con el salario miserable, sino si se empieza a hacer más grande todavía esa brecha, entonces sí, estamos perdidos para el siglo XXI. Bueno, pues compañero Memo, vamos a hacerle llegar nuestros comentarios a los 3 diputados, y obviamente a sus asesores, básicamente con la finalidad de participar de alguna manera dentro de este análisis, y lo más importante es que a la convocatoria de movilización que cualquiera en este caso, de nuestros diputados del Frente Progresista, o incluso de la propia sociedad civil, o incluso de Morena, o incluso de los sindicatos, pues todos saldremos a las calles a evitar que esto prospere. Esto no puede ser, porque no hay la discusión suficiente que tiene que ver con esto, Memo. Porque al final del día lo están circunscribiendo a un asunto de la relación laboral para la contratación y despido. Eso no hay que permitirlo. Hay que darle este debate que tiene que ver con qué visión de país tenemos, para que a partir de ahí entonces la normatividad que sea necesaria sustente ese desarrollo. Pero si no nos ponemos de acuerdo en lo otro, pues todo lo demás sale bailando, ¿no? Exacto. Entonces, es que fíjate qué curioso, ellos apoyan este libre mercado, pero si no se ve al trabajador al mismo tiempo como un consumidor, entonces estamos perdidos. Así es. O sea, que ya ni siquiera lo estamos viendo en el sentido de la necesidad de los trabajadores a que se respeten su derecho, que es así, sino entendiéndolo ya desde la óptica de la ley del mercado, de las fuerzas del mercado. Si no se entiende al trabajador como un consumidor, estamos perdidos. No, tan solo ahorita con lo que pasó con el incremento del huevo, simple y sencillamente el salario es inaccesible para comprar, en este caso, 1 kilo de huevo. O sea, de ese tamaño estamos hablando las cosas. Entonces, pues amigos cibernautas, ojalá nos ayuden a difundir esto, y les recomendamos que también vean el video que tiene que ver con la democratización de los sindicatos, que es el otro tema que forma parte de esta propuesta respecto a la reforma laboral y que tiene ahí sus que veres. Entonces, pues amigos cibernautas, regresamos con otro tema. Vota, vota, vota en naranja. 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 Rosa el águila